Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El efecto mariposa en lo espiritual es el tema del devocional de esta mañana. Jueces 18, 14 al 31 es la lectura. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaías y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo, los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla y el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. El libro de los jueces es el libro donde el Señor utiliza hombres como fue por ejemplo el caso de Sansón, de Jefté, Gedeón y otros más. En aquellos tiempos, dice la palabra, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le pareciera. Aquel estado de desorden en Israel no se relaciona tanto con la ausencia de un rey terrenal como se relaciona con la ausencia de Dios siendo el rey de sus vidas. Donde está la ausencia de Dios, está la presencia de Satanás. Hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, yo no soy cristiano, pero yo no le hago mal a nadie. No, eso es una contradicción. Por ejemplo, hay una ley física que dice que un cuerpo no puede ocupar 2 lugares en un mismo espacio. Eso es una ley física irrefutable, ¿verdad? Y Jesús también dijo, ningún hombre puede servir a 2 señores, pues amará a uno y aborrecerá al otro. Y también Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, el que no es conmigo, contra mí es. En los evangelios, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, si usted es de esta persona que cree que usted puede no estar ni con Dios ni con el diablo y estar ahí en un punto medio que le permite pecar, pero al mismo tiempo engañarse a usted mismo creyendo que usted es salvo, en realidad usted es uno de los pecadores más difíciles de salvar, porque no hay nada como la justicia propia que nos aleje más de Dios, porque en ese momento creemos que no necesitamos el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, y creemos que nuestra justicia propia basta. Pero la Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que empezando con quien les habla, no hay ningún hombre que nunca haya pecado. Todos hemos pecado. En palabras, en pensamientos. Así que, si usted que está escuchando este devocional en esta mañana, sabe que también usted es uno de esas personas que de alguna manera y en algún lugar, en mente o en palabra, también ha pecado, pues necesitamos arrepentirnos y necesitamos decirle a Jesús, entra en mi corazón y perdona mis pecados. Dice la Biblia que cuando Adán pecó, él era un hombre santo, hecho a imagen y semejanza de Dios. La sangre que pecó fue una sangre que no era humana en el sentido
de lo que somos tú y yo. Adán era hijo directo de Dios. Y la sangre que pecó fue una sangre limpia, especial. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. En el sistema de justicia celestial, y dada la acusación de Satanás de que él hizo pecar a un hombre santo, ningún hombre pecador, porque la Biblia dice que un esclavo no puede redimir, libertar a otro esclavo, porque él no tenía posesiones. En el antiguo, para que usted entienda la cultura hebrea, en el antiguo Israel un esclavo no tenía posesiones, él no tenía nada. ¿Cómo iba él a pagarle las 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo, más las 30 monedas de plata del otro esclavo que él quería libertar? Por eso dice la Biblia que ningún hombre se justificará delante de Dios. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Isaías, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que por más que el hombre diga, yo no he robado, yo no he matado, no he hecho nada, delante de Dios, es que tú te estás comparando con el vecino que tal vez es más pecador que tú, pero tú no vas a ir al cielo, no es a la casa del vecino que tú vas a ir cuando te mueras. Tú vas a ir o al cielo o al infierno. El purgatorio no existe tampoco en la Biblia. No sé quién se lo inventó, pero en la Biblia el purgatorio no existe. Existe solo el cielo y el infierno. Y ahora yo te pregunto, deja de estar mirando las faltas del vecino. La Biblia dice, puesto los ojos en Dios. Deja de estar mirando al vecino para justificarte. A quien tú tienes que mirar es a Cristo. Y cuando nosotros nos miramos en el espejo de Dios, tenemos que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo, queriendo hacer el bien, tengo que reconocer que yo no soy fácil, ¿no? Que yo tengo muchos defectos. Y esto es lo que nos lleva a la cruz. El reconocimiento del pecado nos hace ir a la cruz de Cristo. Y es allí donde tenemos que morir, como Él murió en la cruz. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque este cuerpo no se arrepiente. Y por eso fue que Jesús, y como tampoco puede un hombre hacer limpio por sí mismo, por eso fue que Jesús vino a la tierra y se hizo hombre. Y una sangre inocente fue derramada en la cruz del Calvario. Usted se imagina el lío que se le armó a Satanás cuando dice la Biblia que Jesús fue sin pecado. Y entonces muere. Y Él entra en el dominio de la muerte porque murió. Porque la Biblia dice que Él se hizo pecado. Él se echó el pecado de todos nosotros. Y como la paga del pecado es muerte, pues vino la muerte, ¿verdad? Y Jesús, la muerte no podía, pero Él entregó su alma, su espíritu al Padre y murió. Este no es el tema de hoy. Yo no me voy a meter mucho ahí hoy. Pero usted se imagina el lío que se le armó en el infierno cuando Jesús desciende allá. Y yo supongo que alguien en el infierno, en la puerta del infierno, la muerte dice, bueno, Satanás, que hay un problema. ¿Cuál? Yo soy la muerte, pero es que hay uno que yo no tengo autoridad sobre él, porque es que yo, la autoridad mía nada más es contra el pecado, pero el que está ahí, no tiene pecado y la muerte no puede. Y el diablo y los principados y todos sus demonios no pueden. Y por eso dice la Biblia, y despojando a los principados. El único que venció, y dice, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Aleluya. Entonces por eso ningún diablo, ningún demonio tiene autoridad contra Jesucristo. Y por eso los cristianos tenemos autoridad para echar fuera demonios. Gloria a Dios. Como dice el libro de Mateo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y esto no es de hombre, esto es de Dios. Y por eso el hombre que cree en Dios es un hombre diferente. La mujer que cree en Dios es una mujer diferente. Tiene fe. Amén. Y eso trae orden a su vida, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Mientras usted crea que usted está bien, la Biblia dice, tus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Que en los tiempos antiguos no existían toallas sanitarias y las mujeres en su menstruación se ponían un trapo.
Perdone que es feo el término, pero eso es lo que usa la Biblia. Dice un trapo menstruado. Cuando tú te crees que tú eres limpio y santo, en realidad, delante de Dios, tú lo que te parece es un trapo menstruado. Y por eso la Biblia dice en Apocalipsis, tú dices que tú eres rico y que tú dices que no tienes necesidad de nada y que tú estás bien y no sabes que tú eres un pobre, desventurado. Yo te aconsejo que de mí compres. Entonces, volviendo al caso de hoy, el libro de Jueces ilustra la historia de hombres que le dieron la espalda a Dios. Y aquí todo el mundo hace lo que le parece. Y por eso es que la Biblia tiene este tipo de historias, para que nosotros veamos lo que se vuelve el hombre sin Dios. ¿Ok? Hasta los ángeles, mire, el único que tiene santidad es Dios. Hasta un ángel, cuando se aleja de Dios, se vuelve un demonio. Eso fue lo que pasaron a los ángeles, que pecaron. Un ángel sin Dios es un demonio. El único que tiene santidad, por eso los ángeles no se despegan de él, y andan en obediencia a él, porque el único ser santo en todo el universo que es santo en sí mismo es Dios. El único que es luz en sí mismo es Dios. El sol, las estrellas, los ángeles, tú y yo tomamos luz, somos como la luna, que el sol refleja su luz en nosotros. ¿Ok? Entonces, si tú has estado lejos de Dios justificándote que no, que yo no he robado, arrepiéntase. Y hoy dígale: Señor, perdona mis pecados por haber tenido mi propia justicia. Yo renuncio a toda justicia propia y acepto la sangre del Cordero de Dios. Y desde hoy, acepta el perdón de Dios en tu vida. Y cuando tú sabes que tú eres pecador y que fue Cristo que te perdonó y que fue Cristo que murió por ti, eso te hace más humilde. Y cuando otros te ofenden, tú lo perdonas, porque tú te acuerdas del Padre nuestro que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como tú sabes que necesitas perdón, ya tienes que ser más humilde y perdonar al otro. Y además, eso te hace también más confiado, porque tú pecas y tú dices, bueno, Satanás te dice: ya, tú eres un impío, tú tienes que irte al mundo y sigue haciendo lo mal hecho. Pero tú dices, no, porque sí es cierto que pequé, pero también la Biblia dice: tengo un abogado que se llama Jesucristo. Y cuando tú te acercas al Señor y Él te perdona, tú sabes aceptar el perdón, porque ya tú no eres un arrogante. El arrogante no perdona a otro, pero tampoco se perdona a sí mismo. ¿Ok? Y eso pasa cuando aceptas el perdón de Dios. No solo te perdonas, también perdonas a otros. Y tu vida entra en orden y se evita esto que está aquí. Que ellos entraron, dice la Biblia, a esta casa, 5 hombres de Dan. Primero vinieron a reconocer la tierra. Y este levita, en Jueces 18, verso 6, que no es la lectura de hoy, es que la tribu de Dan no tenía todavía territorio. La palabra Dan significa juez. Así que, por ejemplo, la gente que se llama Daniel significa el Señor es mi juez, porque Él es Dios y es mí, y Dan es juez. Entonces Daniel significa el Señor es mi juez, o Daniela. ¿Ok? Y esta tribu que se llama el Señor es mi juez todavía no tenía tierra. Era una de las últimas que andaban sin tierra. Y fueron allí y se encuentran, ven aquella casa donde está el levita. Y el levita en el verso 6 hizo una falsa profecía y le dijo: miren, no importa, vengan y entran, que ustedes van a conquistar la tierra. En realidad, cuando ellos regresan, conquistan la tierra. Pero ¿cómo uno sabe que es una falsa profecía? Porque este levita se constituyó levita sobre una sola casa, lo cual no fue lo que Dios mandó. Y tenía imágenes. Entonces tú no puedes ser de Dios y al mismo tiempo del diablo. Y por eso hay mucha gente que están pasando trabajo, porque que un profeta me dijo, y tú sabes qué profeta es ese. Y tú conoces el testimonio. Y tú sabes si ese es un amigo de dinero que te está profetizando por dinero, como el caso de este levita, de este profeta, de esta historia. Nada como que tú y yo tengamos una relación con Dios, que seamos conocedores de la palabra. La palabra profética más segura es la misma Biblia, dice la palabra de Dios. Y no me malentienda, yo creo mucho en el don profético. Y me encanta el fluir de Dios cuando en nuestra iglesia, ayer por ejemplo hubo un tiempo precioso en la alabanza, en la adoración. Una administración linda.
Entonces a mí me encanta eso. Y el viernes en la vigilia hubo impartición del Espíritu Santo y a mí me encanta eso. Pero tenga mucho cuidado de no endiosar hombre, ni de desviar su atención a Dios. ¿Ok? Entonces, continuando con la lectura, dice el verso 18: y entrando pues a ellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, al efod, los terafines. Usted ve, ellos, esta gente que andan en una batalla, en vez de decir, no, estas son imágenes, y la ley de Dios dice que no te harás imágenes, pues ellos agarran los ídolos y se lo llevan, y se llevan al levita también. Y le dicen, bueno, como tú nos diste una profecía, ahora nosotros te vamos a llevar a ti con todos esos ídolos para que venga con nosotros. Y el levita, como dice, bueno, una cosa es ser profeta de un solo hombre y otra cosa es ser profeta de una tribu entera. Aquí es que voy. Y se va con ellos. Y dice el verso 19, y les respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que sea nuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del levita, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue con el pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado, el bagaje por delante. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, ellos volvieron su rostro y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico te acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad que estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob, luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día de su cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Y en fin, esta es la historia de esta tribu. De Jacob salieron 12 hijos y cada uno de ellos se formó una tribu. Algunas de ellas desaparecieron de la historia. Usted conoce la historia de las 10 tribus perdidas de Israel. Solo hay registro claro de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Las otras, donde estaba Esther, por ejemplo, allí en Asiria, y otras que fueron trasladadas, no se conoce hasta el día de hoy su paradero. Algunos han reconocido su registro histórico, pero la mayoría no sabe dónde está esas 10 tribus de Israel. Tribus que le dieron la espalda a Dios. Que el Señor nos ayude a no alejarnos de Dios. Que el Señor nos ayude, y si tú tienes algún ídolo, le estás sirviendo a Dios a dos señores, estás llamándote cristiano o cristiana, pero al mismo tiempo sirviendo otras cosas, pues hoy es tiempo, no hacer como los hijos de Dan y los de Vi, que se llevaron la idolatría a la tierra que Dios les llevó. No, dejar atrás los ídolos y entrar a una nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Una palabra que nos confronta esta mañana. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que este día podamos darle el primer lugar a Dios y que el Señor nos ayude a ser de bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo quiero pedirle que digan conmigo esta oración. Amado Dios, perdóname si he leído la palabra y he orado para recibir consuelo en la religiosidad
antes que por amor a ti. Líbrame de la necedad de buscar ganancias materiales sin discernimiento de tu palabra. Deseo imitarte, Dios, porque tú eres santo y justo. Proclamaré tu nombre a viva voz. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.